Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Impacto BTV en su emisión estelar. Estamos listos para el desarrollo de nuestra agenda informativa. Con ustedes, Janet Flores y su servidor, Óscar Ortiz. Y hay separación de poderes. Están cuestionando reformas a ley de defensa y seguridad. Por otro lado, declaran emergencia en Ocotepeque tras el desbordamiento del río Marchala. Entérese de esto y más con nuestros titulares. Y en otros titulares, la Corte de Virginia ya espera a José Oliva, conocido como el Señor de los Cielos. Además, no a la invasión de tierras, es lo que está asegurando el gobierno de Honduras. Y en el plano internacional, han rescatado a 9 mineros en Colombia. Y en Impacto Deportivo, Casemiro se marcha del Real Madrid, mientras que Real España gana su partido en CONCACAF League y ahora el turno es del Olimpia. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. Y así damos inicio a las informaciones. Las reformas a la Ley de Defensa y Seguridad promovidas en el Congreso Nacional por Libertad y Refundación no fueron bien vistas por las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, al considerar que se pretenden cambiar algunos artículos de varias leyes, sea por el desconocimiento o por alguna intención bien planificada. Diputados de Libertad y Refundación presentaron ante el hemiciclo legislativo una iniciativa para modificar la Ley de Defensa y Seguridad, la cual consideran fue utilizada para promover la ilegalidad, por lo que solicitaron la dispensa de 2 debates para su aprobación. Pero sí hay una preocupación legítima de otros diputados y diputadas en el sentido de que hay algunos artículos que podrían interpretarse de alguna manera que pudiera causar perjuicio. Por ejemplo, la propuesta de la derogación de uno de los artículos de la Ley Orgánica de la Policía, que es el que establece que la policía será conducida por un director y un subdirector. Simplemente no se aprobó una dispensa de debates para poder discutirlo. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que algunos compañeros como los compañeros del Partido Salvador de Honduras y los compañeros del Partido Liberal, ¿verdad?, las dudas que ellos puedan tener sobre algunos articulados de esta ley, pues van a ser atendidos. Decisión cuestionada por la bancada liberal, ya que consideran que sea por desconocimiento o intención planeada, viola algunas disposiciones de la Policía Nacional, así como de las Fuerzas Armadas. Encontré que en el artículo 24 están derogando el artículo 45 de la Ley de la Policía, donde están los requisitos para ser director de la policía. Entonces no podemos eliminar los requisitos para ser director de la policía porque eso significaría que podrían nombrar un civil o un militar. Y la carrera policial, ¿dónde va? La institucionalidad, ¿a dónde iría? Entonces yo quiero creer que es un error. Y para congresistas del Partido Nacional y Salvador de Honduras, estas reformas son demasiado importantes como para dispensarlas de 2 debates, como pretendía Libre. Y lo reiteramos ahora, siempre que hayan proyectos a nivel del Congreso Nacional o algunas acciones a través del Ejecutivo que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, ahí van a encontrar una bancada unida, en este caso la del Partido Nacional, para apoyarles, y en lo que consideremos especialmente que no beneficia al pueblo, pues con todo respeto, pero van a encontrar una bancada con muchísima firmeza en estar en oposición a esas cosas. Y hemos llegado al consenso, la bancada, que se necesita aún más tiempo, más espacio para poder discutir esta ley en el Congreso Nacional. Estamos pidiendo que se someta a las tres debates que establece la Ley Orgánica del Congreso para poder discutirla, que no es que estamos unidos con otros partidos, simplemente estamos haciendo lo mejor y lo que corresponde de acuerdo a nuestros principios democráticos que nos ha establecido nuestros estatutos.
Y es que para congresistas del Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional y Partido Liberal necesita más tiempo, más análisis, más socialización de estas reformas a la Ley de Defensa y Seguridad. Con cámaras de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euseda. Gracias, César. En horas de la tarde también la bancada del Partido Nacional volvió a fijar su posición en cuanto a estas reformas que se plantean en el Congreso Nacional por parte del Partido Libertad y Refundación, asumiendo que todavía van a esperar y analizar lo que pueda suceder la próxima semana. La sesión fue suspendida este día y convocada para el próximo martes. Pero la pregunta que surge ahora es: ¿inconstitucional o no el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Veamos esta siguiente nota. Tras no ser apoyada por la bancada liberal, nacional y Partido Salvador de Honduras, el debate para introducir una nueva ley de defensa y seguridad, algunos sectores expresan que esta es necesaria porque la actual es inconstitucional. En realidad que es inconstitucional porque estaban agrupados los tres poderes del Estado y decía esa ley que el Ejecutivo iba a presidir ese Consejo de Seguridad. Ahí se constataba la inconstitucionalidad. Otros abogados apuntan que con esta pretensión se retrocedería mucho en esa materia, debido a que concentraría el poder solo en el Ejecutivo y las instituciones que la estarían conformando desconocen sobre el área de seguridad. Para mí sería un retroceso separar como miembros del Consejo de Seguridad Nacional tanto al Ministerio Público como a la Corte Suprema de Justicia. Le decía yo, usted no está separando al abogado Chinchilla, tampoco está separando al abogado Argueta, que son el fiscal general y el presidente del Poder Judicial respectivamente. Usted está separando las instituciones que tienen mucha beligerancia. Cabe destacar que no se apoya la forma en cómo a través de una sola dispensa se pretendía hacer, puesto que es una normativa digna de análisis profundo, contiene 24 artículos y fue enviada por el Ejecutivo. Pero es necesario que la nueva ley que se aprueba tenga una amplia discusión y sea una ley que responda tanto a las nuevas demandas, riesgos y amenazas que tiene el país, pero también que responda a los estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos. Durante el anterior gobierno, el presidente hegemonizó el poder sobre los demás, situación lamentable. Esta ley contiene normativas relacionadas a protección, soberanía, defensa, pero también clasificación de información. Es un órgano que implica o que no garantiza la independencia de poderes, porque en la práctica lo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un supragobierno, donde el titular del Ejecutivo es el que manda, y bajo él están los titulares del Poder Legislativo, del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo cual es grave. Con esta nueva normativa se derogaría el decreto 239-2011, que diera vida a la actual ley aprobada en el gobierno de Porfirio Lobo y como presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Cabe destacar que la Carta Constitucional en su artículo 4 manifiesta la forma de gobierno y los tres poderes del Estado, que deben de ser complementarios, mas no existir una subordinación de uno con otro. Esto sería lo que se estaría violentando con esta Comisión de Defensa y Seguridad, y ahí las pretensiones de intentar derogarla o reformarla. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. En tanto, estas reformas a la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad solo busca darle a cada institución lo que le compete y alejarla de dirigir persecuciones bajo un solo mandato como ocurría en el pasado. Así lo indicó el vicecanciller o el canciller de la República, Enrique Reina. Creo que se maneja con ese cuidado. No hay que olvidar que es una promesa de campaña de la presidenta Castro. La antigua conformación del Consejo Nacional de Seguridad era una concentración plena de poder y respetaba la separación de poderes, que es también algo que les ha preocupado a la comunidad internacional, porque prácticamente bajo la égida de lo que era Juan Orlando Hernández estaba la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, y era un mecanismo de corrupción que también se sirvió para hacer mal uso de temas como la tasa de seguridad, se sirvió para dirigir prácticamente a veces persecuciones contra ciertas personas. Entonces, esta nueva ley lo que busca precisamente es reformar eso, darle al Poder Ejecutivo lo que le compete. Esto es lo que está sucediendo con este tema del Consejo de Defensa y Seguridad y las reformas que se están planteando en el Congreso Nacional, pendientes a lo que puede ocurrir la próxima semana. En otras informaciones, ya en Virginia se encuentra el extraditado conocido como el Señor de los Cielos, quien está acusado por delitos relacionados al narcotráfico.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se concretó la entrega a las autoridades de la DEA del señor Raduan Omar Zamora Mallorca, también conocido como José Luis Oliva Mesa o bajo el alias del Señor de los Cielos. A él el gobierno norteamericano lo señala del delito de narcotráfico. Déjeme decirle que él aquí no tenía ningún tipo de delito, más sin embargo, pues estaba siendo investigado por delitos de narcotráfico desde el 2019 en nuestro país. El primer cargo es conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. Y el segundo cargo es fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamericana. Un total de 92 días permaneció bajo custodia en el primer batallón de infantería El Señor de los Cielos tras su captura el 15 de mayo del presente año en la zona atlántida del país. Ahora la situación es muy diferente. Orden de captura que es emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia, enviada o remitida a la Policía Nacional, la instrucción del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad y el director de la Policía Nacional es que se cumpla independientemente quién sea. No tenemos que estar, ahora no hay que estar pidiendo permiso. De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, Oliva participó en una organización de tráfico de drogas a gran escala, en la que operaba como miembro desde el 2011, con la utilización de lanchas rápidas, barcos pesqueros, sumergibles, transportando drogas desde varios países de América del Sur hasta su distribución en Estados Unidos. Son pesos pesados, esos no son peces pequeños, realmente contribuyen a que haya mayor tráfico de drogas, mayor crimen, mayor delincuencia. Al no estar ya en Honduras y ser extraditado, eso es lo que ayuda para que realmente se vaya saneando el país y limpiando de estos delincuentes y que realmente vayan a pagar por sus delitos cometidos a Estados Unidos. Según la Policía Nacional, aún están pendientes de ejecutar al menos 30 órdenes de captura más de ciudadanos solicitados con fines de extradición. Raduan Zamora Mallorca es el hondureño que se ha convertido en el número 34 en ser extraditado hacia el país norteamericano por acciones ligadas al narcotráfico. Con imágenes de Denny Velázquez, les informó Walter Pérez. En otros temas, las autoridades judiciales decidieron interponer medidas sustitutivas a la docente de un centro educativo en la López Arellano, Choloma, tras haber agredido a un estudiante de esa escuela, entre ellas mantenerse alejado de la víctima. Determinó aplicar medidas cautelares distintas a la detención judicial a la principal implicada, Mirna Aurora Castillo Funes, a quien se le supone responsable del delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de un menor de edad. En este caso, pues le favorece a ella su arraigo familiar, domiciliario, laboral, y de tal forma que la jueza de letras seccional le ha impuesto medidas cautelares sustitutivas de presentarse una vez al mes ante la judicatura, de no comunicarse o frecuentar los lugares donde asiste la víctima o comunicarse propiamente con el ofendido. O sea, el juicio de ella se va a seguir en libertad en relación a los hechos que sucedieron el pasado 16 de agosto. No, ella no fue suspendida de sus labores, no obstante, deberá de acudir a la cita en relación a que el psicólogo de medicina forense le tiene que hacer las evaluaciones, y otra de las situaciones que es en este caso muy elemental es que la audiencia inicial se ha programado para las 9 de la mañana del martes 13 de septiembre. Es momento de nuestro reporte de impacto. ¿Se ha preguntado usted cuál es el comportamiento de las remesas a mediados de este año?
¿Cuál es la proyección que tienen economistas y por qué no el Banco Central de Honduras? Para ello tengo en el estudio a mi compañero Luis Durón, el experto en temas económicos, sobre todo que nos va a ampliar un reportaje especial que hemos preparado. Luis Durón, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos televidentes de BTV. Sin duda que las remesas van a tener un comportamiento histórico nuevamente este año, según cifras del Banco Central. A julio de este año ya son más de 5.000 millones de dólares que han ingresado por remesas y se estima que al finalizar el año pues llegarían a 212.000 millones de lempiras. Sin duda que es una gran cantidad de dinero y a continuación se la detallamos en esta nota especial. Según las cifras del Banco Central, hasta el mes de julio han ingresado al país más de 5.000 millones de dólares en remesas familiares y se proyecta que al finalizar este año se hayan captado 8.500 millones de dólares que representan 212.000 millones de lempiras, casi el doble de los impuestos que se recaudan y más del triple de recursos que dejan las exportaciones. Estudios realizados por la academia aseguran que los hondureños están abandonando Honduras, aún teniendo un trabajo, porque los salarios que reciben son muy bajos. De la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, indica que la gran mayoría de personas que se van del país están trabajando, tienen trabajo. Lo que sucede es que trabajan acá como peones, como trabajadoras domésticas, como empleadas domésticas, y ganan aquí, digamos, 6.000, 8.000 lempiras, y en Estados Unidos ganan 10 veces más que eso. O sea, aquí ganan 8.000 lempiras, allá ganan 80.000 lempiras. Aquí ganan 6.000 lempiras las trabajadoras domésticas, en Estados Unidos ganan 60.000 lempiras. Es decir, $2.500, $3.000, $4.000, ¿verdad? Y evidentemente eso les da incentivos para irse, ¿verdad? Si a mí me dicen que si me voy para los Estados Unidos voy a ganar 10 veces lo que gano aquí en Honduras como rector, me voy para los Estados Unidos también, ¿verdad? Los representantes de la clase trabajadora aseguran que el grave problema que existe en el país son los pírricos salarios que se pagan, los cuales no cubren ni siquiera la mitad de las necesidades básicas de una familia. Alrededor de 15.000 obreros de la construcción emigraron para otros países, Estados Unidos y otros lugares, lo que quiere decir que en el fondo no es el trabajo el que está resolviendo el problema, porque la construcción la gente trabaja, el problema es lo que están ganando ahí, es el ingreso, lo que hemos dicho siempre, pero sí es bueno de hacer un reconocimiento oficial a los compatriotas hondureños. No debía ser así, las oportunidades deberían existir en el país, aquí deberían estar ellos, pero las condiciones no se lo permiten de una u otra forma, y es correcto, siguen siendo los trabajadores de Honduras, los trabajadores, en negritas y con acento, lo que sigue manteniendo la economía nacional y le da una relativa tranquilidad social, y el sector informal de la economía es lo que sustentan estas democracias endebles que tenemos la mayoría de países latinoamericanos. El presidente del Colegio de Economistas asegura que es muy peligroso que Honduras continúe dependiendo económicamente de las remesas familiares, porque este es un ciclo que tarde o temprano se podría romper. No podemos vivir permanentemente dependiendo del tema de remesas, digamos. Sabemos que más bien cuando surgió este tema con este nivel de importancia, se hablaba de un ciclo de tal vez de 20 años, pensando en que las familias se iban y tenían responsabilidad de mantener a sus hijos, sus nietos acá, pero ya sabemos que muchos se han llevado a sus familiares, otros ya los hijos ya se casan y hacen su vida allá, entonces hay menos interés cada vez de estar enviando remesas. Afortunadamente eso no nos ha ocurrido hasta ahora y los familiares continúan siendo solidarios con su gente acá y esto nos ha favorecido. El 80% de los hondureños en edad económicamente activa tienen problemas de empleo y ante esta dificultad, muchas familias viven de las remesas que les envían sus parientes. Los representantes de los microempresarios le recomiendan al gobierno implementar programas que ayuden a los hondureños que reciben remesas, que inviertan estos recursos y no solo los destinen al consumo. Bueno, es que debemos entender la idiosincrasia del hondureño que pasa por tantas necesidades y obviamente la cultura que tenemos de consumo se debe precisamente a eso. La gente
en mayoría pasa deseando cosas porque la han inducido mentalmente a que sea consumidora. Por eso nosotros hacemos esta observación de que habría que soltarle un poco a la banca nacional, es decir, a la banca hondureña, a la banca del Estado, para que pueda hacer inversión con ese recurso, captando remesas. Esa es nuestra sugerencia. Los economistas son del criterio que es urgente que a Honduras llegue inversión extranjera de calidad, que pague buenos salarios y así evitar que los hondureños continúen abandonando el país aun y cuando tengan un trabajo, porque saben que en el extranjero ganarán hasta 10 veces más de lo que aquí ganan. Esta era la realidad dimensionada del impacto de una remesa en la economía de un país que hoy en día sigue sosteniendo la economía de muchos hogares hondureños y, ¿por qué no?, al mismísimo gobierno debido al cambio de las políticas económicas y también lo último que se está hablando en el Congreso Nacional de proceder con las reservas internacionales. Pero Luis Durón, la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tienen las remesas en los hogares hondureños y en la economía de un Estado, tomando en consideración que existe un impacto real? Bueno, Oscar, esto va a ser otra segunda entrega que vamos a hacer, el verdadero costo que tienen estas remesas en el ámbito familiar, en los seres humanos. Sin duda que tiene un costo bastante elevado a nivel de familias, porque aquí incluye ya lo que es la separación del núcleo familiar en busca de mayores oportunidades en el extranjero, porque, como decían los economistas, ganan hasta 10 veces más de lo que aquí se gana. Gracias, Luis. Ahí lo tenía usted. Esta es la realidad de la mano de obra hondureña también. Por eso es que muchas personas deciden migrar. El mismo trabajo aquí en Honduras es remunerado de una manera muy baja, mientras que en los Estados Unidos el pago que reciben por unas cuantas horas o los 5 días a la semana tiene una gran diferencia. Situación que hay que cambiar, tomando en cuenta el desarrollo de países en Latinoamérica, en este caso Honduras. Pendientes de nuestra segunda entrega con nuestro compañero Luis Durón, donde vamos a determinar y conocer el impacto de las remesas en los hogares hondureños. Con esta información vamos a una pausa comercial. No lo olvides, agosto es el mes del 2 y el 3, porque todos los vehículos con placa que terminan en 2 y 3 pagan tasa única. Matricula tu vehículo y evita sanciones. Instituto de la Propiedad, Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Continuamos con más información y las autoridades de seguridad revelaron que Belkis Molina está viva. Así lo dijo las investigaciones en curso y se esperan los resultados, dijo hoy la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva. El caso de Belkis continúa más activo que nunca y si bien es cierto no se han compartido algunas cosas, puedo asegurar que nos han referido ya a través de las investigaciones que Belkis sí está viva. Seguidamente dijo que espera que sus captores no le hagan ningún daño, que ella es una joven buena y que su familia la está esperando. Organismos en defensa de las mujeres solicitaron a los respectivos entes investigativos del Estado agilidad para encontrar a la jovencita. Es preocupante la situación, ya que en nuestro país no se está haciendo absolutamente nada y la investigación, en vez de ir para adelante, consideramos que va en retroceso o simple y sencillamente no han dado a conocer en qué procesos están ellos, qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo. Y la otra cosa, hay información que no se puede dar. Hay una información que es muy limitada, que solamente el agente, el fiscal y el juez puede conocer en estos casos, en ese sentido. Entonces lo que consideramos es que haya mayor celeridad en la respectiva investigación. Por otro lado, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones descartaron que la muerte de la doctora Jennifer Arriaga fuese a causa de una bala perdida, sino todo lo contrario, ya que se estaría tratando de un feminicidio. Usando las técnicas científicas y lógicamente con lo que va el dictamen médico legal se contacta pues que no se está hablando
de una bala perdida, no se está hablando de un disparo perdido, sino que más bien pues ya se tiene la investigación por un homicidio y en todo caso, recalificando con el fiscal, se puede convertir hasta en un femicidio. El que disparó ya... Claro, ya la investigación va avanzada, hay datos que lógicamente nosotros no los podemos dar. Sí es importante de una u otra manera pues, desvirtuar que se trata de algo accidental porque la hipótesis va orientado a otra línea de investigación. Lamentables noticias, una persona perdió la vida y otras 4 resultaron heridas en un accidente que se produjo en la carretera que conduce al municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras. Según informaron las autoridades, las personas se transportaban en un vehículo paila donde llevaban mercadería, mismo que chocó con otro vehículo. Según los sobrevivientes, la llanta trasera estalló e inmediatamente el conductor perdió el control, por lo que el vehículo dio varias vueltas. Hasta el momento no se sabe la identidad de la víctima, lo único que se conoce es que se trata de un señor de la tercera edad. Las personas heridas fueron trasladadas al centro hospitalario en la ciudad de Tocó. Espere, ya les vamos a ayudar, Tras el desbordamiento del río Marchala, autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco han emitido alerta verde para este departamento, entre otros, ya que varias comunidades del municipio están en riesgo por las inundaciones e incluso están completamente incomunicados. Estamos trabajando en diferentes tipos de acciones o actividades. Una de ellas pues, es la atención inmediata, el resguardo a la vida de las personas. También estamos en los procesos de evaluación de daños y análisis de necesidades, en la activación también de un albergue en el área del Club de Leones, y estamos trabajando también en todo lo que es la recolección de datos para el manejo de información. Estamos hablando de la zona de Santa Rita, en el área de Azacualpa, Pie del Cerro, lo que es también Nueva Esperanza y Antigua, debido al desbordamiento del río Marchala. Esto nos ha dejado pues algunas afectaciones directas e indirectas. Se está trabajando en el proceso también de valoración. Tenemos la emisión de una alerta vigente, se puso o se modificó nuevamente ese índice de alerta ahorita a las 3 de la tarde, por lo que queda una alerta verde de 24 horas a lo que son los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Cortés y Santa Bárbara. Cambiamos de información. El Congreso Nacional le da luz verde al gobierno para que eche mano de los $1.000 millones de las reservas internacionales para financiar el presupuesto general de la República. Ayer el Poder Legislativo aprobó el contrato entre la Secretaría de Finanzas y el Banco Central para que el gobierno pueda utilizar los $1.000 millones de las reservas internacionales. El secretario de Desarrollo Económico asegura que esos recursos serán utilizados en inversión pública, apoyo presupuestario y en programas sociales. De eso va a haber una parte que va a ser para pago de deuda, otra parte va a ser para inversión pública, y ahí está el detalle. Creo que ayer lo dio a conocer el Congreso y creo que inclusive que hay un tuit que pusieron en la cuenta oficial del Congreso Nacional. Esa operación es importantísima y les voy a decir una cuestión. Hay dos cosas. Primero, no pone en riesgo las reservas nacionales. Nosotros tenemos un exceso bastante amplio en las reservas internacionales y por eso es que se decidió usar una porción del exceso de las reservas para poder contribuir con el presupuesto general de la República. Lo otro es que esta deuda es a largo plazo y con una tasa bastante baja que nadie más nos la va a dar en el mundo. Entonces estamos teniendo recursos frescos a baja tasa, a largo plazo y que no pone en riesgo lo que es las reservas internacionales de nuestro país, porque solo estamos usando una porción del excedente de las reservas que tenemos. Entonces es una operación positiva para el país y que nos va a ayudar también para poder continuar con los trabajos de inversión social que estamos haciendo desde el gobierno. Los entendidos en la materia económica aseguran que la medida adoptada por la presidenta Xiomara Castro de utilizar las reservas internacionales es muy buena, porque evita el endeudamiento externo a una alta tasa de interés. Bien sencillo, en palabras, en lenguaje común, el gobierno se endeuda menos con la conciencia, debido a que este préstamo es bastante blando, se pagan menos intereses, se paga menos capital, el periodo es más largo y eso le da un respiro al gobierno para no estar haciendo ese pago a deuda externa que de por sí iba a aumentar y que quitaba recursos, porque al pagar deuda externa quita recursos para ejecución presupuestaria y eso no va a suceder en los próximos 5 años. O sea, hay que felicitar al gobierno de Xiomara Castro por esta medida. Hoy sí tenemos gabinete económico en Honduras. No tuvimos gabinete económico desde los últimos 12 años.
El haber gestionado este préstamo con el Banco Central es una buena medida, la que ha adoptado el gobierno, aseguran los economistas, porque en la actualidad la tasa de interés de los créditos internacionales está muy elevada y sería un crédito muy caro para el país. Recuerde usted que en este momento, por ejemplo, las tasas de interés han subido, ya que la Reserva Federal incrementó su tasa oficial, la aumentó a 2,50%, entonces todo el resto de tasas a nivel internacional se ha incrementado. Entonces, en este caso, si Honduras fuese a los mercados internacionales de capital, le pediría una tasa sumamente elevada. En cambio, pero tengo entendido que también la tasa del préstamo que está suscrito entre Secretaría de Finanzas está referenciado a una tasa internacional y eso también es bueno, o sea que no es gratis, no es a cero tasa de interés este préstamo que se le otorgó al gobierno de parte del Banco Central de Honduras. Los economistas esperan que las autoridades del Banco Central le den el seguimiento en qué serán destinados esos $1.000 millones, ya que estos deberán de ayudar a incentivar la inversión pública y no ser utilizados para el gasto corriente. Por otra parte, los productores agroindustriales siguen denunciando que la invasión de tierras aún no cesa en los sectores del litoral atlántico y es el catalizador número 1 para el cierre de las diferentes fincas que producen alimentos primordiales para la canasta básica. Sí, si hablamos de actividad agrícola, digamos banano, por ejemplo, siguen cerrando fincas. Esa actividad está en proceso de extinción, va a ser bien difícil que se recupere ya. Y así como banano, hay otras actividades en el Valle de Sura, en el país en general, pues, ¿verdad? Que han perdido estímulo. O sea, ahorita mismo yo sé que Banadesa está haciendo un esfuerzo, el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario en querer estimular la producción agrícola. Ojalá lo logre. Yo personalmente creo que no está fuera de tiempo y no goza lastimosamente también del recurso para poder rescatar el agro nacional en estas circunstancias que está viviendo. Y es posible, ojalá nos equivoquemos, que tengamos una crisis alimentaria en los próximos días que nos va a obligar a buscar importar en emergencia productos de la canasta básica, debido a que si ustedes analizan el entorno, el mapa de la producción agrícola del país no se mira bien y eso lastimosamente puede provocar, como le digo, una carrera, una crisis alimentaria que puede afectar definitivamente la situación social del país. Y cambiamos totalmente de información porque en peligro se encuentra el turismo de Roatán ante la invasión de algas de sargazo perjudiciales para la salud humana de todos los turistas. Mariela Manzanares, buenas noches. Usted no tiene todos los detalles. Adelante. Buenas noches y gracias por informarse a través de Impacto BTV en su edición estelar. Hay una preocupación en las islas de Roatán ante la llegada de una nueva planta, sargazo, la cual podría repercutir incluso en algunas enfermedades. Conversamos en esta ocasión con Gloria Emilián, ella es ambientalista. Gloria, cuéntenos un poco más de esa planta y cómo podría influir en los turistas. Sí, dicen que según aparece ahí la información que es también por parte del calentamiento global. Pero yo creo que no solo eso, también el calentamiento global lo provocamos nosotros los humanos, las personas que no hemos tomado conciencia de que también el mar es un lugar que debemos de protegerlo y cuidarlo y que también todo lo tiramos la basura y no la protegemos, no la cuidamos, no tomamos conciencia. Pero el sargazo dice supuestamente que quien se mete y la planta le va a las personas, provoca sarpullido, calentura y algunos malestares. Y yo creo que Roatán ya a estas alturas ya debe de saber el impacto que puede dar, pero yo creo que ellos ya tienen que tomar medidas, yo creo que ya están limpiando porque recuerde que ellos dependen al 100% del turismo y si no toman medidas a tiempo en limpiarlo, en proteger la isla, les va a repercutir y no es bueno que suceda eso porque eso de rapidito se esparce a otros países y Roatán depende de eso y yo creo que ellos van a ser bien conscientes en proteger y cuidar o tomar medidas pertinentes. Y es que la pandemia repercutió fuertemente en el sector turismo, entonces es importante que se cuide para recuperar nuevamente los ingresos. Así es, yo creo que sí, yo creo que ellos van a tomar bastantes medidas y yo lo estaba viendo, incluso estaba viendo algunos videos donde creo que ya están tomando medidas en limpiarla y sacar de adentro del mar ese tipo de planta
acuática que es bien dañina e incluso es peligrosa para los animales porque dice que las tortugas, que ahí también nacen bastantes tortugas y luego se van para al mar porque ahí se van a reproducir, se enredan y todo eso provoca daño también a los animales acuáticos como a las personas y como al turismo de Roatán. Y no digamos como estábamos hablando de Omoa, que Omoa es la basura, que ese es por parte de los seres humanos, pero gracias a Dios que ya la gente, la comunidad, como yo siempre les estuve diciendo, si ellos no se unen, no toman conciencia, no empiezan a tomar las medidas pertinentes, su turismo va a desaparecer. Y recuerde que ellos dependen al 100% del turismo, de la pesca, y tienen que empezar a tomar medidas. Pero el alcalde, yo escuché que el alcalde, los regidores, las autoridades y la sociedad civil ya están tomando medidas. Ambos se afectan. El río Motagua es afectado, nuestras playas son afectadas, y Guatemala y Honduras, yo creo que el alcalde y sus autoridades están tomando las medidas pertinentes porque lo están socializando, trabajando y tomando conciencia. Así es, a tomar conciencia. Ya escuchábamos la información compartida por la ambientalista Gloria Milián en torno a ese tema de las posibles afectaciones que podían generar pues en las islas de Roatán, un punto turístico muy visitado tanto por personas de nuestro país también como por turistas internacionales, así que es importante pues toda la precaución y las limpiezas para que el turismo siga creciendo, así como se ha estado desarrollando durante estos próximos días. Con este informe retorno con ustedes, compañeros. Gracias, Mariela. Es momento de cambiar. Sí, de cambiar placas. El proceso es fácil. Entra a www.ip.gov.hn, saca la cita, acude al centro de entrega más cercano con tus documentos y listo. Placas nuevas, Instituto de la Propiedad, Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Es momento de cambiar, sí, de cambiar de placas. El proceso es fácil. Entra a www.ip.gov.hn, saca la cita y acude al centro de entrega más cercano con tus documentos y listo. Placas nuevas, Instituto de la Propiedad, Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. En otras informaciones, 3 ganadores son los afortunados que viajarán hasta Cartagena de Indias, Colombia, gracias a Supermercados La Colonia. Más de 1 millón de personas participaron para ganarse el viaje de sus sueños a Cartagena de Indias, Colombia. 3 fueron los felices afortunados, quienes podrán llevar a un acompañante. Hoy estamos haciendo efectivo los 3 ganadores que se van a Cartagena de India con un acompañante durante 4 días y 3 noches. Así que felicidades a nuestros 3 afortunados ganadores de la tienda 21 de Pedregal, la 46 del Progreso y la número 30 en Mazapán. Mañana, viernes, entregamos ese premio en La Ceiba. Christopher fue uno de los ganadores y recibe con mucha emoción su premio e invitará a su esposa a unas increíbles vacaciones gracias a Supermercados La Colonia. Realmente lo recibí con mucha alegría y pues con emoción. No lo esperaba realmente, pues sabemos que las oportunidades eran pocas, pero gracias a Dios salimos ganadores. ¿A quién va a llevar? A mi esposa. ¿Ya tiene la maleta lista? Ya estamos casi listos. Supermercados La Colonia seguirá premiando a sus fieles consumidores con muchas más sorpresas. E informa para ustedes Mariela Manzanares. Los embajadores de España, Argentina, Brasil y el Líbano entregaron sus cartas credenciales a la presidenta Xiomara Castro, quien les manifestó todo el apoyo para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre las naciones. Cada uno de los diplomáticos han ocupado grandes cargos en el servicio exterior de sus países. De hecho, por primera vez en la historia, el Líbano ha designado un representante diplomático para Honduras. Y existe una nueva temporada, Locura Digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer. Locura Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1.149 lempiras, claro que sí.
el tema de la Corte Suprema de Justicia. Para algunos abogados, el Partido Libertad y Refundación intentará tener el control de la nueva Corte, situación que es analizada por algunos docentes. Con la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están en juego muchos intereses de país y de grupos de poder, y uno de estos es el que tiene el partido de gobierno, quien pretende tener el control del Poder Judicial con el fin de alcanzar su anhelado sueño de una constituyente, aseguran algunos representantes de la sociedad civil. O sea, ellos quieren refundar, y la refundación pasa por una Asamblea Nacional Constituyente. Y para una Asamblea Nacional Constituyente necesitas primero un plebiscito de consulta. Y el plebiscito de consulta como mecanismo de democracia participativa, consignado y regulado en el artículo 5 constitucional, requerirá por fuerza 86 diputados. A este momento no los tienen, no lo han podido consensuar y construir, lo que no significa que no lo puedan hacer más adelante. Pero si no, no te extrañe que intenten hacerlo mediante una consulta nacida de una ley ordinaria. Y para eso, lógicamente, esa consulta y los resultados de esa consulta, ¿dónde la van a llevar? Para ser legitimado a la Corte. Si la Corte es de ellos, se la van a pasar. Si la Corte no es de ellos, van a ejercer control constitucional diciendo que eso no procede. Los profesionales del derecho son del criterio que las personas que sean elegidas como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán de tener claro que si se acomodan a los intereses partidarios o de grupos y no a los del pueblo, la historia los juzgará. Míreme, estimado, la independencia judicial es un principio que todos necesitamos, porque lo que genera es seguridad jurídica, pero sobre todo hacer valer los conocimientos. Yo no creo que llegue al Tribunal Supremo, por así decirlo, que es la Corte Suprema de Justicia, personas que no duden en poner su huella sobre la legalidad, porque si no lo hacen así, la justicia misma y el tiempo los va a juzgar. La historia lo juzgaría. La historia lo juzgaría, como lo han hecho con algunas circunstancias en el pasado que ustedes conocen y también el pueblo hondureño conoce. Para el presidente del Colegio de Economistas, con la elección de las autoridades del Poder Judicial, está en juego el futuro económico del país, porque de esto dependerá que se recupere la seguridad jurídica que siempre han pedido los inversionistas. Sí, uno de los elementos que hemos venido reclamando en los últimos años y que lo hemos visto también que en los indicadores que miden muchos organismos de universidades internacionales, hemos venido cayendo en el tema de Estado de Derecho, por ejemplo, y esto implica la independencia de poderes, los pesos y contrapesos. En ese marco, la elección de la Corte Suprema de Justicia reviste importancia porque es un poder del Estado y requerimos entonces que, por una parte, no solamente que actúe de manera independiente, sino que actúe apegado a la ley y la justicia y que no responda a intereses particulares de grupo o de posiciones políticas, sino que actúen de manera conforme a la ley, que es lo que espera todo el mundo, digamos, y que es lo que completa el esquema del funcionamiento de un Estado de Derecho. La recuperación de la seguridad jurídica será fundamental para que los inversionistas extranjeros y nacionales tengan la confianza en traer sus capitales al país, aseguran los economistas, porque solo de esta forma se podrá generar nuevos puestos de trabajo. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV.